Ay, mis chismosos de mi corazón. Qué alegría volver a encontrarnos en este rincón de Internet donde el salseo turco es el rey y reina. Aquí su fiel servidora, lista para desgranar una historia que, como les prometí, los dejará sin aliento. Agárrense fuerte porque nos vamos a sumergir de lleno en el Hande Kerem Gate del vestido rebelde. Ya les adelanté la premisa: Hande Erçel, radiante como siempre en una alfombra roja, un vestido de ensueño, y un inesperado percance que amenazaba con convertirse en la comidilla de la prensa del corazón. Pero no teman, que ahí estaba nuestro Kerem Bürsin, cual caballero andante del siglo XXI, para salvar el día y la reputación de la bella Hande. Pero como toda buena historia, esta merece un análisis exhaustivo, un despiece que nos permita apreciar cada detalle, cada matiz. Así que pónganse cómodos, sírvanse otra taza de té turco, o abran otra bolsa de palomitas, porque vamos a profundizar en este culebrón digno de las mejores series turcas. Asterisco asterisco el escenario, alfombra roja, flash, glamour y nervios asterisco asterisco. Primero ubiquémonos en el lugar de los hechos. No era cualquier alfombra roja, no. Era uno de esos eventos donde se congrega la creme de la creme del espectáculo turco, una noche donde los flashes de las cámaras compiten por capturar el mejor ángulo, el mejor outfit, la mejor sonrisa. Un evento donde la presión es palpable y donde cada movimiento es analizado al milímetro. Imaginen la atmósfera: cientos de periodistas ávidos de titulares jugosos, fans enloquecidos gritando los nombres de sus ídolos, representantes de marcas de lujo buscando la mejor embajadora para sus productos, y en medio de todo este torbellino, las celebridades tratando de mantener la compostura y lucir impecables. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque detrás de todo el glamour y la perfección aparente, se esconde una verdad innegable: las celebridades también son humanas. También se ponen nerviosas, también sudan bajo los focos, también tienen días malos, y sí, también pueden sufrir percances de vestuario. Asterisco asterisco Hande Erçel, la diosa turca bajo presión asterisco asterisco. Hande Erçel, nuestra protagonista, es mucho más que una cara bonita. Es una actriz talentosa, una modelo cotizada, una influencer con millones de seguidores y un icono de estilo en toda Turquía. Cada aparición pública suya es un acontecimiento, un despliegue de elegancia y sofisticación. Pero como les decía, Hande también es humana. Y esa noche la presión era especialmente alta. No solo porque se trataba de un evento importante, sino porque, además, la actriz estaba en el ojo del huracán mediático. Los rumores sobre su vida sentimental, sus proyectos profesionales y sus supuestas rivalidades con otras actrices no cesaban de circular. Así que imaginen el peso que llevaba sobre sus hombros al desfilar por esa alfombra roja. Tenía que lucir perfecta, tenía que sonreír, tenía que responder a las preguntas de los periodistas, y al mismo tiempo, tenía que lidiar con la ansiedad y el estrés que le generaba toda la atención. Asterisco asterisco el vestido, una obra de arte con truco asterisco asterisco. El vestido, pieza clave de esta historia, era un diseño espectacular, digno de una diosa. Un corte que realzaba su figura, un color que resaltaba su belleza natural, detalles que demostraban la maestría del diseñador. Era, en pocas palabras, un vestido que parecía hecho a medida para Hande Erçel. Pero como suele suceder con las obras de arte, la belleza a veces esconde imperfecciones. Y ese vestido, por muy deslumbrante que fuera, tenía un pequeño defecto: una costura delicada, una cremallera traicionera, un adorno que amenazaba con desprenderse. Un detalle insignificante aparentemente, pero que podía desencadenar una catástrofe en cuestión de segundos. Asterisco asterisco el desastre, el momento de pánico asterisco asterisco. Y llegó el momento fatídico. En medio de las poses, las sonrisas y los saludos, el vestido comenzó a ceder. Una costura se abrió, la cremallera se atascó, un adorno se desprendió. Lo que fuera que haya pasado, el resultado fue el mismo: Hande se dio cuenta de que su vestido estaba a punto de dejarla en evidencia. Imaginen el pánico. Estar en medio de una alfombra roja con cientos de cámaras apuntándote y darte cuenta de que tu vestido está a punto de caerse a pedazos. ¡Qué horror! La vergüenza, la humillación, el miedo a convertirse en el hazmerreír de la prensa, todo eso debió pasar por la mente de Hande en ese instante. Asterisco asterisco Kerem Bürsin, el caballero andante de la alfombra roja asterisco asterisco. Y entonces, como un héroe de telenovela, apareció Kerem Bürsin. Él también estaba presente en el evento, luciendo, como siempre, impecable y con esa sonrisa que derrite corazones. Un galán de pies a cabeza con una trayectoria exitosa y un carisma arrollador. Pero más allá de su atractivo físico y su fama, Kerem Bürsin demostró ser un caballero de verdad. Al notar el apuro de Hande, no dudó ni un segundo en acercarse a ella y ofrecerle su ayuda. Aquí es donde entra en juego la historia que compartieron Hande y Kerem. Su romance, que nació en los sets de grabación de la exitosa serie Sen Kalkam, Love is in the Air, conquistó a millones de fans en todo el mundo.
Su química en pantalla era innegable, su amor parecía genuino. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación terminó. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, pero los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables, presiones mediáticas y agendas incompatibles. A pesar de la separación, Hande y Kerem siempre mantuvieron una relación cordial y respetuosa. Se seguían en redes sociales, se comentaban las publicaciones y, de vez en cuando, intercambiaban algún mensaje público. Pero, más allá de las apariencias, existía un vínculo especial entre ellos. Una conexión que se había forjado a lo largo de meses de trabajo intenso, de risas compartidas, de confidencias y de sueños. Una conexión que, a pesar de la distancia, seguía latiendo en el fondo de sus corazones. Y esa conexión fue la que impulsó a Kerem a actuar con tanta rapidez y generosidad. Él sabía que Hande estaba pasando por un momento difícil y no dudó en ofrecerle su apoyo. *** La intervención, discreción, caballerosidad y protección ***. La forma en que Kerem abordó la situación fue digna de admiración. No hizo un drama, no intentó llamar la atención sobre el incidente, simplemente actuó con discreción y elegancia. Se colocó a su lado, bloqueando con su cuerpo el ángulo de las cámaras que podrían captar el percance del vestido. Le susurró algo al oído, seguramente palabras de aliento y consuelo. Y la guió suavemente hacia un lugar más discreto, donde pudieron solucionar el problema sin llamar demasiado la atención. Fue un acto de caballerosidad en toda regla, una demostración de que Kerem Bürsin es mucho más que un simple galán de telenovela. Es un hombre que sabe cómo comportarse en situaciones difíciles, que se preocupa por los demás y que no duda en ofrecer su ayuda cuando es necesario. *** El después, reacciones, especulaciones y esperanza ***. Como era de esperar, la noticia del incidente se propagó como la pólvora en las redes sociales. Los fans de Hande y Kerem, los llamados Anker, inundaron Internet con mensajes de apoyo, admiración y esperanza. Muchos vieron en este gesto una señal de que una reconciliación es posible. Que el amor entre Hande y Kerem sigue vivo, a pesar de la distancia y de las dificultades. Que quizás algún día volverán a estar juntos. Otros, más realistas, prefirieron no hacerse ilusiones. Reconocieron la caballerosidad de Kerem, pero insistieron en que se trataba de un simple acto de amistad y respeto. Que Hande y Kerem son buenos amigos y que siempre se apoyarán mutuamente, independientemente de lo que suceda en sus vidas sentimentales. *** Más allá del chisme, una lección de empatía y generosidad ***. Más allá de las especulaciones y los rumores, esta historia nos deja una valiosa lección sobre la importancia de la empatía y la generosidad. Nos recuerda que incluso en el mundo del espectáculo, donde la imagen y la perfección a menudo son lo más importante, todavía hay espacio para la humanidad y el compañerismo. Nos enseña que un simple acto de amabilidad puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Que un gesto de apoyo puede aliviar el dolor, calmar la ansiedad y restaurar la confianza. Y sobre todo nos recuerda que todos somos humanos, que todos cometemos errores y que todos necesitamos, en algún momento, la ayuda de los demás. ***. Profundizando en los detalles, lo que no vieron las cámaras ***. Ahora, vamos a ir un poco más allá de lo que se vio en las fotos y los vídeos. Vamos a imaginar lo que sucedió entre bastidores, en esos momentos de tensión y nerviosismo que no fueron captados por las cámaras. ¿Qué le dijo Kerem a Hande al oído? ¿La tranquilizó? ¿Le ofreció una solución? ¿Le hizo alguna broma para aliviar la tensión? ¿Cómo reaccionó Hande al ver a Kerem acercarse a ella? ¿Se sintió aliviada? ¿Agradecida? ¿Sorprendida? ¿Qué hicieron los estilistas y el equipo de seguridad para solucionar el problema del vestido? Trabajaron contrarreloj para evitar que la situación se saliera de control. Lograron reparar el vestido a tiempo para que Hande pudiera seguir disfrutando del evento. Todos estos detalles, que no fueron captados por las cámaras, son los que le dan vida a la historia. Son los que nos permiten conectar con los personajes, entender sus emociones y apreciar la magnitud del incidente. ***. El impacto en la imagen de Hande y Kerem ***. No cabe duda de que este incidente tuvo un impacto positivo en la imagen de Hande y Kerem. Hande fue percibida como una mujer fuerte y resiliente, capaz de superar un percance de vestuario con elegancia y dignidad. Kerem fue visto como un caballero, un hombre generoso y protector que no duda en ayudar a los demás. Este incidente también sirvió para fortalecer el vínculo entre Hande y sus fans. Muchos la admiraron por su naturalidad y su honestidad, y la apoyaron incondicionalmente en las redes sociales. En el caso de Kerem, este incidente sirvió para reafirmar su imagen de galán con clase y valores. Muchos lo elogiaron por su caballerosidad y su generosidad, y lo consideraron un ejemplo a seguir. ***. El legado del vestido rebelde ***.
Años después, este incidente sigue siendo recordado como un momento icónico en la historia del espectáculo turco. El vestido rebelde de Hande Erçel se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad humana y de la importancia de la empatía y la generosidad. La intervención de Kerem Bürsin se convirtió en un ejemplo de caballerosidad y de cómo un simple acto de amabilidad puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Y la historia de Hande y Kerem, más allá de los chismes y los rumores, sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Les recuerda que el amor, la amistad y el respeto pueden trascender las barreras del tiempo y la distancia, y que siempre vale la pena tender una mano a quien lo necesita. Así que, mis queridos chismosos, la próxima vez que se encuentren en una situación similar, recuerden la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que todos somos humanos, que todos cometemos errores y que todos necesitamos, en algún momento, la ayuda de los demás. No duden en ofrecer su apoyo, en mostrar su empatía y en actuar con generosidad. Nunca saben cuándo un simple acto de amabilidad puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Y recuerden que al final del día, lo que realmente importa es ser buenas personas y hacer del mundo un lugar mejor. Y ahora, con esta reflexión final, me despido de ustedes hasta la próxima aventura chismosa. No olviden dejar sus comentarios y compartir este vídeo con todos sus amigos. Besos y abrazos virtuales. Chao, chao.